Bueno, buenas tardes para todos, espero que se encuentren bien. Los distintos cursos me habían hecho una pregunta sobre lo que era la actividad de un perito y qué actividades se pueden hacer como perito, ya sea de parte, de oficio, cómo se hace un informe pericial. Es una actividad que generalmente en las cursadas no se da, así que yo generalmente la parte esta de peritos y pericia la doy dentro del área de toxicología. Esto les va a servir una vez recibidos, pueden entonces inscribirse como peritos para trabajar como expertos especialistas en un área particular, en este caso de la higiene y la seguridad. No vamos a entrar en la particularidad de los tipos de pericia en cuanto al área de trabajo en sí misma, sino vamos a ver las generalidades de la pericia y que generalmente vamos a ver cuáles son las categorías y salvo que uno entre a trabajar en el Poder Judicial, las categorías que ustedes van a trabajar son los peritos de oficio o peritos de parte. Si trabajan en el Poder Judicial y trabajarían como peritos dentro del plantel del Poder Judicial, estarían trabajando como peritos oficiales. Igualmente en un rato vamos a ver cuáles son las características y los tipos de peritos que hay y van a entender perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Bien, como primera cosa quería saber si se ve bien la diapositiva y si se escucha bien el audio. Con esto ya me da pie para continuar adecuadamente. Bien, ¿se escucha Sí, bien sí, también? se ve y se escucha, profesor, se ve y se escucha. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bien. Bien, vamos a ir con esta diapositiva y vamos a empezar a ver algunos conceptos de importancia. Entonces, tenemos que diferenciar la actividad de lo que es testigo de lo que es perito, porque muchas veces se confunde y el testigo entonces lo podemos definir como aquella persona a la cual se la convoca en función de los hechos que puede conocer, en función de la apreciación de sus sentidos. O sea, la única condición es que haya estado en relación con ese hecho a través de los sentidos, o sea, ya viéndolo, escuchándolo, oliéndolo o alguna otra sensación que puede describir a través de sus sentidos. Por ejemplo, escuché un disparo, vi un fogonazo, olí olor a nafta, por decir algún tipo de ejemplo. Entonces, nada más que con eso puede ser convocado como testigo. En cambio, un perito es aquella persona que la llaman y que puede trabajar, que es un profesional de un determinado área, y ella asesorará al juez en cuestiones que debe dilucidar que el juez no entiende, para entonces explicar cómo fueron o cómo acontecieron determinados hechos, basándose en el conocimiento de la ciencia, el arte o la industria, o a través de una actividad técnica especializada. Entonces ya uno empieza a pensar que deben existir un montón de actividades periciales. Y de ciertamente lo hay, después vamos a ver algunos ejemplos de qué tipos de peritos puede haber. Realmente son muy numerosos la cantidad de expertos que puede haber en distintas áreas. Los orígenes entonces del dictamen pericial, o sea, para el informe pericial, ya dictan de la antigua Roma, donde los jueces eran asesorados por terceros especialistas en determinados temas. La ley carolina, pero en cuerpo de leyes del Imperio Sacro Romano Germánico, en el año 32 en adelante, establece entonces que la ciencia de los médicos deben recurrirse para ilustrar a un juez cuando tenga que explicar un caso que por sus propias luces no está capacitado de hacerlo. Es decir, necesita asesoramiento técnico para poder entonces trabajar en determinadas, poder dar una sentencia en determinadas cuestiones y debe estar ilustrado para entender qué es lo que pasó. Entonces la actividad pericial realmente es más que importante. Cuando hay un proceso judicial, las partes entonces pueden utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa.
Entonces, dentro de esos medios de prueba, uno de ellos van a ser explícitamente los que nos puedan convocar como especialistas, como peritos. Entonces, ¿qué es una prueba? Es un elemento que permite probar algo dentro del proceso. O sea, alguien estaba alcoholizado y causó el accidente, alguien no utilizó el cinturón de seguridad y cayó al vacío. Son preguntas que pueden estar dentro de los elementos, entonces, que permiten probar algo dentro del proceso. Entonces, para tratar entonces de demostrar cuál es la verdad de los hechos. Quiero ver si va avanzando bien. Sí, perfecto. Entonces, dentro de ese concepto de prueba, pueden estar lo que se llama las pruebas, lo que es la inspección ocular, que esto ocurre en el primer momento en que se toma contacto con el hecho y hay una descripción en el lugar, y describen cómo fue el accidente de tránsito, cómo fue la caída de un trabajador desde un quinto piso, por dar distintos ejemplos, y se hace toda una descriptiva, se toma de fotografía, etc. Después está la prueba testimonial, de donde convocan a los testigos a declarar qué es lo que vieron. Después está la prueba documental, que son los documentos que aportan a la causa de valor totalmente práctico y de valor para la causa. Entonces, por ejemplo, en un servicio de higiene y seguridad, bueno, estaba nombrado un especialista en higiene y seguridad que estuviera a cargo del servicio de higiene y seguridad. Entonces, hay un contrato, ese contrato sería la prueba documental, como para dar un ejemplo. Y después el cuarto punto de los medios de prueba va a ser entonces la pericia. Entonces ahí nos van a llamar. La pericia se hace un informe y esa pericia se presenta por escrito. Después vamos a ver cómo está constituido una pericia y cómo se hace entonces la pericia. Cuando vaya surgiendo alguna prueba, por favor me avisan. Entonces, dentro de la prueba pericial, el informe pericial lo que hace es no aporta hechos nuevos ni pruebas nuevos, sino lo que hace es conocer y aclarar qué es lo que ha ocurrido. Para eso sirve el informe pericial, para aclarar y esclarecer y conocer qué es lo que ocurrió. Entonces, la primera cosa que se nos viene a mente, dentro del concepto de que el perito hace pericia, es definir primero qué es un perito. Un perito es un experto en arte, ciencia o industria. El perito es un tercero, o sea, no es el juez ni los abogados de las partes, y esta persona que es designada como perito tiene conocimientos técnicos especializados. El perito cuenta con estudios universitarios superiores y suministra información bajo juramento. O sea, no puede mentir. Si miente, la ley contempla entonces las sanciones que le corresponden por mentir o por ocultar datos cuando está haciendo un informe pericial. El perito no realiza suposiciones, sino que se basa en el conocimiento científico, no aporta conocimientos o opinión, mejor dicho, de su propio criterio. Lo que hace lo establece con un criterio a través del conocimiento científico. Cuestión de que esa información que obtiene pueda ser reproducida por cualquiera e interpretada por cualquiera, que puede ser un par para decir, que puede decir, esta pericia o este informe está bien hecho o no y tiene los objetivos correspondientes para aclarar los puntos de pericia y contestar los puntos de pericia. Entonces, la pericia, ya definimos que era el perito, la pericia es una actividad que va dentro de la actividad judicial. A ver, creo que había... Bien, buenas tardes. Ya saben que pueden preguntar lo que quieran mientras vamos avanzando, ¿no? Entonces, ¿qué era el concepto de pericia? La pericia está dentro del proceso judicial, es encargada por el sistema judicial, por un juez o por un fiscal, y basado en ese conocimiento técnico científico se escribe y se redondea en algunos planteos fundamentales que conforman parte del informe pericial, y después vamos a ver cuáles son esos puntos básicos que debe tener contenido un
un informe de tipo pericial. Y está basado en conocimientos técnicos científicos. No, ya atiendo la pregunta si es que había, y no a través de la percepción de los sentidos a través del testigo. Había una pregunta de Galarza Puig. Adelante. Adelante, por favor. Galarza Puig había levantado la mano. Puede formular la pregunta, por favor. ¿Me escucha ahí? Ahora sí. Sí, adelante. Hola, hola, profesor. Ah, está bien, se me Sí, había sí, le desconectado escucho. justo de la internet. No, para aclarar también, el perito puede ser que no tenga, ahí decía que tenía que tener algún tipo de ¿Algún tipo de? No se escuchó puede bien lo ser también último. que por su Se entrecorta, pero supongo cuál es la pregunta. conocimiento La oficie de pregunta es, perito sin tener un estudio, sí, puede ocurrir, eso es lo que llama un monedas idóneo. o... Sí, es lo que se llama particularmente un Exacto, idóneo, que está relacionado con trabajos o especialidades que pueden estar no colegiadas, es decir, no están representadas por un colegio y a veces no hay una educación formal para ser especialista en ese tema. Entonces, si en el listado de peritos no hubiera profesionales colegiados y con una titulación universitaria en el tema, el juez puede llamar un idóneo. La pregunta está bien hecha y es razonablemente contemplada dentro del proceso ambas posibilidades. El colegiado, matriculado y con perfecto. título universitario o el especialista idóneo en el tema. Bien. Contesta la Gracias. pregunta eso. Bien, perfecto. Muy bien. Sigamos entonces. Bueno, ¿cómo se considera que alguien es idóneo? Por conocimiento de cómo trabaja en el tema. Por ejemplo, si uno necesita un especialista en maderas, supongamos que no hay especialista en el tema, colegiado, matriculado, bueno, en una determinada ciudad o comunidad, bueno, se averigua quién puede ser, quién tiene esa idoneidad y se lo convoca entonces para que bajo juramento haga la actividad como perito. O sea, básicamente por el conocimiento. Es lo menos, generalmente todas las profesiones están matriculadas. Bien, entonces existe diversos tipos de peritos en diferentes disciplinas científicas y el perito lo que hace es responder a pruebas judiciales y va a trabajar para que le ayude al juez discernir la responsabilidad o no en la comisión de un hecho delictivo. O sea, es un trabajo de gran responsabilidad y sumamente interesante y también que aporta valor económico para el perito porque las actividades periciales son remuneradas. Son remuneradas de diferentes formas. Ahora vamos a ir viendo cómo se considera la situación. Vamos a ver los peritos de oficio, primero, oficiales, perdón. El orden es simplemente aleatorio, no tiene una mecánica de por qué lo puse así, una razón. Simplemente cuando se armó la presentación salió de esta forma. Pero todos tienen la misma importancia. Eso es a lo que me quiero referir. Los peritos oficiales son designados por concursos de oposición antecedentes y forman parte del Poder Judicial, es decir, del staff del Poder Judicial, y por trabajar reciben un sueldo. Entonces, por ejemplo, un perito de nación, perito químico, por ejemplo, el otro día me llegó una tabla, hoy día están cobrando casi $500,000 mensuales. En el Poder Judicial de la provincia tienen un sueldo diferente, es un poco, es más bajo. Entonces, el perito oficial toma el cargo por juramento una vez que gana el concurso
y lo hace por única vez. Es un juramento que se llama incenere, que es al ponerse en función como perito, y ese juramento le sirve para toda su vida laboral. Y su única misión y función dentro del cargo que ha asumido es producir el informe pericial. El perito puede ser nombrado por concurso de oposición antecedente en concurso abierto o cerrado. El abierto va la convocatoria a personal propio del Poder Judicial y externo. Y el concurso cerrado es para solamente los profesionales que trabajan dentro del Poder Judicial. Entonces hay que estar atento. Normalmente hay convocatorias de los diferentes actividades periciales para ser perito oficial, y esto se publica en los medios de mayor tirada, que pueden ser los diarios habitualmente, y uno también puede entrar dentro de la página del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires o de Nación o de otras provincias y ver si hay convocatorias o no para ver la fecha, los requisitos, la presentación de la documentación, etc. Y después, bueno, un examen que va a ser escrito y va a conformar partes de lo que es el Poder Judicial, lo que es algunas cuestiones de derecho, el examen, y también de cuestiones técnicas relacionadas con el área en el que uno se está inscribiendo. Se obtiene un puntaje, habitualmente hay también una entrevista, y también se toma en cuenta los antecedentes profesionales en el área. Todo eso suma un puntaje y establece un orden de mérito. Ese orden de mérito establece entonces quién sale primero, segundo y así sucesivamente. A veces los concursos tardan varios meses en resolverse, y a veces cuando llaman al primer perito que toma el cargo ya porque lo ganó y es el primero de la lista, a veces ya consiguió otro trabajo y ya desiste. Entonces pueden llamar al segundo o al tercero que salió en el orden de mérito para que tome entonces el cargo, para evitar hacer un nuevo concurso. Los peritos oficiales entonces tienen la obligación de asistir a su despacho diariamente, atender entonces la requisitoria de los jueces y también de los funcionarios judiciales. Bien, vamos a avanzar un poco más. También los peritos oficiales están obligados a la actualización técnico-científica. Es decir, por ejemplo, si el perito sabe de que hay hay argumentos y hay actividades y técnicas nuevas sobre el área que está trabajando, bueno, lo tiene que informar a la superioridad para que la superioridad en esas innovaciones las incluya dentro del área de trabajo y esté a la vanguardia del desarrollo pericial. Entonces sale un equipo nuevo, sugerir su compra, sale una técnica nueva, sugerir su aplicación, que va a ir hacia la vanguardia de lo que es el esclarecimiento de los hechos y va a la vanguardia de los hechos criminales para dilucidar cuál es la verdad del tema. Los peritos oficiales van a hacer entonces los informes y lo van a hacer dentro de los plazos. Generalmente las pericias tienen plazos y si uno se queda corto con ese plazo se puede pedir una extensión para que no lo tilden de que sea demorado. También los peritos tienen la responsabilidad de cuidar los instrumentos que están a su cargo y tienen que anunciar a su superioridad los cambios que puedan producirse respecto de fallas o anomalías de esos equipamientos. Por ejemplo, acá tenemos en la página esta, que está en fondo rojo y escrita de color amarillo, marcan las incumbencias profesionales y básicamente la estructura de la Dirección General de Asesorías Periciales en Provincia de Buenos Aires, y habla entonces en selecciones que está acá abajo, donde uno puede desplegar las distintas áreas que le interese y va a figurar entonces las secciones y qué actividades hace cada una de las secciones. Acá, por ejemplo, se marcó la sección química legal, que va a ser, que es análisis de química legal y toxicología. Va a ser, por ejemplo, análisis toxicológico de vísceras o muestras sospechosas, análisis bacteriológico en fluidos líquidos y biológicos,
dosaje de alcohol en sangre, análisis de productos medicinales, análisis sobre composición de tintas, determinación de edad de escrituras, prevenido metaloquímico en superficies metálicas y así un montón de otros, como la determinación de pólvoras en ropas, en piel u otros objetos de interés pericial. Es decir, nos va describiendo las misiones y funciones de cada área en donde trabaja un perito oficial dentro de la provincia de Buenos Aires, dentro del Poder Judicial de la provincia y dentro de lo que es el área correspondiente, la Dirección General de Asesorías Periciales del Poder Judicial, que está en la ciudad de La Plata como sede central. Bien, entonces, mirando algunas cuestiones de procedimiento, entonces los títulos, tiene que tener el título habilitante, y si no hubiera reglamentación en función de la pregunta que se hizo hace un rato atrás, personas con conocimiento o práctica reconocida cuando la actividad no esté reglamentada la profesión. Entonces. Bien, entonces ese es el tipo de perito que estamos mencionando como perito oficial. Entonces, él hace pericias en el área que le corresponda y cobra un sueldo mensual por hacer las pericias. El otro tipo de perito que puede estar es el perito de oficio o desanciculado. Eso significa que los desanciculados son sorteados y hay un procedimiento dentro de la provincia de Buenos Aires que utiliza el sistema Ulpiano, que es un sistema de inscripción online que hacen los colegios profesionales para inscribir a sus matriculados como perito en las áreas que le vaya interesando. Entonces, el que se encarga es el colegio profesional y no el particular interesado. En el caso de la provincia, entonces se recurre al acuerdo 2728, donde se conforman entonces esas listas anuales que la va cargando cada colegio profesional y luego cada juez que necesite un perito, se va a sortear el perito dentro de esa lista. Ya voy a dar más ampliaciones para que entiendan cómo es el tema. Entonces, si uno está interesado en trabajar para hacer pericias de oficio, se puede entonces anotar en el colegio profesional que le corresponda, llena una planilla, tiene que tener ciertos requisitos, el título habilitante, no tener sanción, el pago de la matrícula al día y tener hecho un curso de práctica procesal. Ese curso dura generalmente 3 meses y se puede tomar en cualquier colegio, porque lo que le va a enseñar son cuestiones de derecho y no cuestiones de subtítulos, en cuanto a no contenidos científicos ni técnicos, cuestiones de proceso, cómo dirigirse al juez, cómo armar un informe pericial, cómo contestar un escrito, todas estas cuestiones básicas que hacen entonces a la cuestión judicial. Una vez que tiene ese curso y le emiten el certificado, ese curso se hace una sola vez y luego con ese certificado de aprobación que se presenta en el colegio, está apto como para inscribirse. Entonces el colegio lo que hace es completa los datos de todos los peritos de cada departamento judicial, lo carga en la intranet y lo manda a cada departamento judicial, donde se encarga entonces de recepcionar las inscripciones de cada colegio o de cada consejo. Y de ahí el sistema se depura para eliminar de la lista a los que están sancionados por alguna causa, por ejemplo, el año anterior no haber entregado el informe, o no dio pedido de explicaciones, o renunció, o no dejó de atender la requisitoria del juez, todo eso es motivo de sanción. Entonces lo que sucede es que la lista se depura y a fin de año ya queda limpia la lista. Y esa es la lista activa para el año siguiente. Las inscripciones se hacen en el mes de septiembre de cada año. El colegio junta toda la información y a más tardar el 20 de octubre la manda por ese sistema de intranet. Se depura la lista y la lista queda lista para actuar, queda ok para actuar el 1 de febrero del año siguiente. Y esa lista es vigente hasta el 31 de diciembre de ese año. Al próximo año, en septiembre, vuelve a hacerse la inscripción para el año subsiguiente. Es decir, en septiembre de cada año se hace la convocatoria para el año subsiguiente.
En este caso, el perito de oficio desarticulado, una vez que presenta el informe y termina la causa, el juez le regula los honorarios. Ya ahí uno no participa en el honorario, el juez es el que regula. Entonces, el juramento del cargo se hace por cada pericia que va a desarrollar. Ahora bien, es interesante recalcar que a veces el trabajo puede ser que tenga que contestar decenas de preguntas, a veces es un cuestionario mínimo de 1 a 2 preguntas, y a veces, por ejemplo, uno va al lugar, no lo dejan entrar, informan de eso, y muchas veces sucede que hasta por esa actividad de haber ido y que no lo dejaron entrar, el juez también le regula honorario. Y a veces las regulaciones son bastante interesantes. Y a veces son medias escasas, pero bueno, todo suma. Si uno se anota y va ejerciendo esa actividad pericial, a lo largo de uno o 2 años, se empieza a cobrar todo lo que fue haciendo anteriormente y entra en una rueda de ir haciendo, resolviendo, enviando informes y ir cobrando las que fue haciendo primero. Entonces entra todo en una rueda bastante interesante. Entonces acá no pertenecen al Poder Judicial, uno se anota como particular dentro del colegio profesional. Luego se sortea al año siguiente y empieza a asignarle causas. ¿Cómo se entera uno de que le llegó o que fue nombrado? Bueno, simultáneamente a la inscripción tiene que comprar un token, que es un sistema criptográfico semejante a un dispositivo de almacenamiento de memoria USB, y ahí adentro están todos sus datos. Es como si fuera la firma digital, aunque no es exactamente lo mismo. Entonces, cuando uno manda un escrito al sistema de notificaciones electrónicas, a la causa que lo están nombrando, hasta por ese sistema, y sin ir físicamente al tribunal, puede presentar con ese sistema el informe pericial. No tiene que ir al juzgado ni nada. Entonces, la única vez que tiene que ir al juzgado es generalmente a dar vista del expediente, aunque a veces puede estar digitalizado, o puede estar digitalizada la demanda, donde uno lo que hace es mirar cuáles son los puntos de pericia, informar al juez cuándo va a iniciar la pericia y en qué lugar, si es que tiene que ir a la fábrica o a la empresa, lo fija día y horario, va a la empresa, pues, puede tomar fotografías, obtiene la documentación complementaria y arma el informe y lo manda por la intranet del sistema de notificación electrónica. Ese token tiene un valor económico, uno lo tiene que comprar y después le sirve para siempre. Y a través de ese sistema adjunta los escritos, que son los informes periciales, y lo manda y tiene ahí ya cumplida su tarea. Hoy día, hasta antes de la pandemia, las pericias se cobraban presencialmente en el Banco Provincia, dentro de la provincia de Buenos Aires. Hoy día uno puede remitir la información de su cuenta bancaria al juez cuando está en el momento de pagarse los honorarios y le hace la transferencia a su cuenta bancaria. Se ha adelantado muchísimo este sistema. Bueno, ahí tenemos, a ver si salió bien, bien, perfecto. Ahí tenemos entonces una página de lo que es el sistema ulpiano para el mecanismo o el modo de inscripción para los matriculados de los colegios y los consejos profesionales. El límite de envío de inscripción por parte del colegio, que es el 20 de octubre de cada año, pero a más tardar entre el 1 y el 30 de septiembre de cada año, el interesado tiene que mandar la planilla de inscripción al colegio. Y el colegio luego manda todo el paquete de información por departamento judicial. Entonces, ahí dice, por ejemplo, el Colegio Profesional de Química de la provincia de Buenos Aires, a qué departamento judicial se están anotando, usuario, contraseña, y se puede ya empezar el módulo de carga de la información. Entonces, en el alta de peritos, entonces uno tiene que llenar, o el colegio llena, ahí de la planilla de cada profesional, los datos. Documento, apellido, nombre,
domicilio profesional, legal y real. Con todos estos datos, carga luego el título que tiene, en qué año lo obtuvo, viendo si cargó bien, y las especialidades en las que se puede anotar que van a estar vinculadas con estas áreas de especialidad y van a estar así relacionadas con el área de higiene y seguridad del trabajo, o el área que corresponda. Por ejemplo, el código 252, que es el anteúltimo, ahí se anotarían los profesionales especializados en higiene y seguridad y los licenciados en higiene y seguridad en el trabajo. Ahí tenemos el módulo de inscripción con los nombres y apellidos, el nombre completo, documento, etcétera. Ya una vez cargado, todos los peritos que pueden cargarse. Tienen acá una vinculación con el título obtenido con códigos también. Yo estoy mostrando ciertas cuestiones internas, ¿no? Y después el tema de las especialidades con los distintos títulos que puede ejercer. Entonces, por ejemplo, si fuera química, bioquímica, para el área de bromatología de alimentos, lo puede hacer un doctor en bacteriología, un bacteriólogo, un licenciado en química o con orientación bromatología, un licenciado en tecnología de alimentos, o sea, va vinculando el título de la especialidad con el título profesional. También tiene en cuenta los títulos con las distintas especialidades y también los códigos postales con las áreas que puede trabajar según el código postal. En cuanto al domicilio profesional que pueden tener, que tiene que estar en el listado de códigos postales dentro del sistema. Pero estas son cuestiones internas. Yo les muestro así en general para que vean qué extenso es las consideraciones que tiene el sistema. El código de sanciones, esto es interesante para el momento en que el sistema depura la lista. Entonces, si un profesional, por ejemplo, en el primer punto del código 1, no aceptó el cargo, no hizo ninguna nota para decir que acepta el cargo y no lo hizo, entonces queda con una sanción. Y el sistema lo reconoce. Entonces, cuando se anote para el año que viene, el sistema revisa si hubo una sanción por parte del juez del año anterior y lo puede excluir de la lista para el ejercicio del año siguiente. Y así sucesivamente, que haya renunciado, que no presentó el informe, que no desempeñó bien sus funciones, etc. Entonces hay varias cuestiones y varios códigos de sanciones. Por ejemplo, acá hay una diapositiva, perdón que lo minimicé, acá está. Tiene entonces la lista de peritos para actuar en el 22, nombre y apellido, el teléfono, el domicilio legal y las áreas donde se anotó. Las especialidades y los títulos habilitantes que tiene y el ámbito de inscripción, laboral, por ejemplo, civil y comercial, etcétera, etcétera, para los distintos profesionales que se anotan. Una lista acotada acá respecto de esto. Y una vez que se terminó de cargar todo, se envía la inscripción al sistema Ulpiano dentro de este departamento judicial. Entonces, cada colegio hace lo mismo para La Plata, hace lo mismo para el departamento de Morón, departamento de Lomas, esto es provincia de Buenos Aires. Manda todo y hace la inscripción en el sistema Ulpiano. Bien, entonces hasta acá hemos hablado de los peritos oficiales y ahora estamos hablando de los peritos de oficio o desarticulados, que son los peritos sorteados. Quería saber si hasta acá hay alguna pregunta. No, ninguna. Bien. La otra cuestión es cómo se entera el perito que fue nombrado. Entonces el perito va a recibir una cédula de notificación. Entonces, hoy día, aparte de esa cédula, hasta hace 2 años atrás,
se recibía en formato papel, donde un oficial notificador iba al domicilio y le entregaba este papel diciendo entonces que había sido notificado. Entonces fue nombrado como perito de oficio en tal causa, en tal área de trabajo, tal especialidad. Entonces uno quedaba legalmente notificado. Hoy día se recibe a través del token, ese sistema criptográfico. Pero cuando uno se anota, en vez de llegarle el formato papel, en la intranet que tiene el Poder Judicial para consultar en el sistema de notificaciones electrónicas, y a través del token, ahí le va a llegar las notificaciones. Entonces la pregunta es, ¿debo estar conectado todo el día en esa intranet para enterarme? No, uno puede vincular el correo electrónico con el token. Entonces, cuando le llega alguna notificación, el token establece lo que se llama un domicilio electrónico. Está vinculado con un mail. Entonces, lo que uno va a recibir en el mail es que hubo una modificación desde la última vez que lo vio, que hay nuevas notificaciones y nuevos movimientos dentro del sistema. Entonces ahí uno se conecta a la intranet del sistema de notificaciones y enseguida saca la información de qué causa fue la que fue nombrada y todo lo que corresponde entonces a esa causa. Bien, y nos queda ahora el tercer tipo de perito, que es el perito de parte. Entonces, ese perito de parte es convocado por una de las partes en un litigio y el perito de parte arregla con esa parte que lo convoca los honorarios por la actividad que va a realizar. Y este es un trabajo más que interesante porque ahí generalmente los honorarios van a ser, y generalmente lo son, mucho más altos que el de oficio. Aunque en algunos peritos de oficio a veces las regulaciones son más que atractivas. Entonces el de parte también suele tener su componente interesante de poder arreglar. Uno puede decir, bueno, arreglo por tal dinero y solicito que se me pague un 60% por adelantado y el otro 40% cuando se entrega el informe pericial. Incluso si ustedes se tienen que trasladar, por ejemplo, también lo que pueden hacer es solicitar que se le paguen los traslados, el alojamiento si tuvieran que quedarse varios días, los alimentos, etcétera, y el gasto de traslado también. Así que bueno, todo esto se tiene en cuenta, y aparte de cobrar honorarios por su conocimiento científico, técnico, cobrar estos complementos que llamo yo de la actividad, que son los traslados y viáticos. Entonces, ¿cómo se encuentran los distintos tipos de peritos en un proceso? Puede haber un perito oficial con un perito de parte que se encuentren para dirimir la cuestión que hay que plantear. Puede encontrarse un perito de oficio con un perito de parte también. Ya no hay posibilidad de encontrar perito oficial con perito de oficio, porque el perito de oficio se nombra cuando no hay perito oficial, cosa que hasta recién no había dicho. Entonces, esta es más o menos un poco la dinámica del trabajo que se relaciona con la actividad pericial en cuanto a los distintos tipos de peritos que existen. En Nación, perdón, ahí está. En Nación, por ejemplo, es común encontrar listados de peritos judiciales donde están acomodados o listados por orden alfabético de actividad pericial. Entonces, fíjense acá, licenciado en informática, licenciados en letras, organización y seguro, en química, higiene y seguridad. Entonces van a tener datos como nombre y apellido, el CUIL, la calle en que vive el departamento, si es en capital, la localidad, la provincia si corresponde, el teléfono y el mail. Entonces un particular necesita, o una empresa, un perito de oficio, puede sacarlo entonces de acá para lo que es trabajar en el Poder Judicial de la provincia, de la Nación, y hacer un peritaje de tipo de oficio.
Bien, vamos a avanzar en la siguiente, vamos a ir a esta. Bien, entonces la designación en el Poder Judicial de quién va a ser perito es a través de un título habilitante o puede ser un idóneo, como ya hemos charlado. Acepta el cargo y se desempeña bajo juramento de ley, es decir, va a decir la verdad de lo que él le ponen a la vista y a lo que va encontrando y no va a ocultar o omitir absolutamente nada. El cargo es personal para tomarlo, no lo puede hacer otro por él, y puede haber remoción por incumplimiento, y los costos generados y los daños causados van a su cargo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el perito? Tomar el cargo según juramento, el código de procedimiento. El informe se debe hacer con contenido científico y puede haber elementos complementarios, fotografías, video, protocolo de análisis, etc. Y el perito tiene la obligación también de dar pedidos de explicaciones, de contestar observaciones que pueda haber en el informe, que lo hace alguna de las partes, los letados sobre todo. Puede haber impugnaciones del peritaje o puede haber directamente nulidad del informe pericial. El perito también puede solicitar colaboración a universidades o centros estadísticos y generalmente hoy día los centros universitarios lo que hacen es cobrar por estos servicios que puede prestar para un trabajo profesional, dado que tienen gastos generalmente que deben asumir y esto se cubre cobrando entonces los gastos correspondientes. El perito puede ser recusado, después vamos a ver qué significa eso, ya en un momento lo vamos a ver. Entonces las causas de excusación y recusación son las mismas que corresponden al juez. Por ejemplo, y ahora vamos a hablar del perito, y qué es excusar y qué es recusar. Excusar es en primera persona. O sea, cuando el perito sabe alguno de estos ítems que están marcados del 1 al 7 y hay algunos más, yo puse los más importantes, sabe que le tocan, que le corresponde, tiene que hacer un paso al costado y dice yo me excuso. Si no lo hace y otra persona sabe de esto, esa tercera persona está excusando al perito, se llama recusar. Entonces, excusar en primera persona, recusar en tercera persona. Por ejemplo, si uno tiene que ser perito de un familiar, es causal de excusación. Entonces tiene que decir, no, este señor o esta señora es mi tía, entonces yo no puedo ser perito porque no voy a actuar con imparcialidad. Tener entonces el juez o el perito en este caso interés en el pleito. Tener pleito pendiente con el que está siendo juzgado. Ser acreedor o fiador a alguna de las partes. Haber recibido algún beneficio de importancia de alguna de las partes. Es decir, al perito le regalaron una Ferrari, por decir algo extremo. Evidentemente, tiene que excusarse. Tener algún grado de enemistad, también. Tener amistad que se manifieste con la frecuencia del trato. Hola, che, ¿cómo te va? Entonces, ya ahí también se tiene que excusar. O tener enemistad u odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos. Entonces también ese causal de excusación en primera persona y si no lo hace, el tercero lo puede recusar. Entonces cuando uno entra en un juicio oral, le preguntan si a usted le corresponde las generales de la ley. Las generales de la ley son esto. ¿Tiene que excusarse? Entonces uno va a decir, no, a mí no me toca nada de estos puntos de las generales de la ley, con lo cual entonces uno puede proseguir en el proceso. Bien, juramento del cargo, entonces. El juramento del cargo, en cualquiera de las instancias de peritaje, se debe hacer. El perito oficial lo hace ni bien toma el cargo, el juramento in genere, y lo usa para siempre. El perito oficial, de oficio, perdón, en cada causa. Y el perito de parte también hace juramento
de ley. Cuando uno es notificado de que fue nombrado como perito en una causa, tiene 3 días para tomar el cargo. Porque puede haber a veces que lo nombren en causa en que los puntos de pericia no tienen nada que ver con las incumbencias de uno. Entonces uno se puede excusar. O sea, la no correspondencia dentro del área profesional es un motivo también de excusación. O si uno se anota como perito de oficio en un departamento judicial y después lo citan de otro, uno puede convocar que se excusa porque se había anotado en un departamento judicial diferente y que por razones de traslado, de tiempo de traslado o laboral, no lo puede hacer. Entonces ahí queda, uno cierra bien el proceso y evita de que le embarquen con una sanción y lo puedan suspender para el ejercicio del año siguiente. Vamos a avanzar un poco más. Son cuestiones básicas de proceso que ya no hacen. Me interesa mostrarles un poquito esta. Entonces fíjense en que, por ejemplo, uno puede dar falso testimonio como perito y está contemplado dentro del Código de Procedimiento y dice, para aquellos peritos que falten a la verdad maliciosamente en su informe o dictamen, les pueden corresponder hasta 3 años de prisión y 12 meses de multa, con inhabilitación especial para su profesión o oficio hasta 12 años. O sea, uno ya no puede trabajar en ningún lado durante 12 años. O que, sin faltar a la verdad, altere con omisión, es decir, no digo lo que sé, o pongo datos que no son inexactos, o silencio ciertas cuestiones que son relevantes para la causa. Ahí puede haber multas e inhabilitación de entre 6 meses a 3 años. Por supuesto, tengo algunas cuestiones más, pero esto lo irán aprendiendo en lo que es en el curso de Derecho Procesal, de Práctica Procesal que les decía hace un momento. Una cuestión muy importante dentro del proceso es que las cosas que uno tenga que analizar tienen que ser en lo general conservadas. ¿Sí? Yo le puedo hacer el análisis, pero después tienen que quedar como para seguir la vida de ese material como prueba, de modo que la pericia se pueda repetir. Si tengo que alterarlo o destruirlo en una forma muy marcada, o la forma de manipular el objeto puede discrepar entre los peritos de la causa, los peritos tienen que informar al agente fiscal qué es lo que van a hacer para que él dé la última palabra. En particular, cuando va a haber alteraciones profundas del material que se va entonces a analizar. Y este es un punto fundamental. Supónganse entonces que hay diferentes tipos de peritos y van a hacer el informe. Entonces, los peritos se reúnen a puerta cerrada, en sesión secreta, y en esa reunión solo pueden estar presentes los fiscales para redactar un informe único común si todos los puntos coinciden al 100%. Si no, lo van a hacer por separado al informe pericial. Si los informes discreparan con lo que diametralmente opuesto entre uno y otro, el juez lo que puede hacer es nombrar otros peritos, según la importancia del caso, para que realicen una nueva pericia. Todo esto está contemplado en los artículos del Código de Procedimientos correspondientes. Vamos a mencionar algunas cuestiones de lo que es la cadena de custodia. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Voy a hacer un mini intervalo. Me alejo un segundo, ya en un minuto estoy de vuelta. Ya estoy con ustedes, no se retiren, ¿eh?
Bien, acá estoy de vuelta. Bien, entonces estábamos ahora con la cadena de custodia, que es una parte también fundamental para la conservación de los materiales que uno encuentra o tiene que describir y tiene en cuenta en un proceso pericial. Bien, un segundo. Un segundito. Ya estoy con ustedes, un segundo, por favor, que están llamando a la puerta y estoy solo. Un segundo. Bien, entonces les decía, vamos a entrar a ver ahora lo que es la cadena de custodia. Entonces, relacionado con la cadena de custodia, avanzamos un poco y vamos a entrar directamente a definir, antes de mencionar cuestiones históricas de la cadena de custodia. Vamos a ir a lo concreto. Imaginen ustedes que tengan que analizar distintos tipos de materiales. Uno puede analizar un auto para ver distintas cuestiones, de si tomar una muestra de pintura del auto para saber si este auto chocó con otro. Puede haber colchones, una puerta, y puede haber hasta materiales muy pequeños, como por ejemplo muestras de sangre, muestras de vidrio, de suelo. O sea, puede haber numerosos materiales dentro de la pericia que tengan que investigar, porque a veces hay que investigar, a hacer análisis sobre personas o sobre objetos. Entonces estos objetos a veces hay que transportarlos y llevarlos de un punto a otro hasta el laboratorio, donde hay que hacer una serie de estudios. Entonces la pregunta es, ¿cuán seguro es que durante el transporte, desde que fue tomado ese objeto para periciar hasta que llega al laboratorio, no se ha cambiado? Ese es el propósito entonces de la cadena de custodia, de darle una trazabilidad al objeto para que no sea modificado ni sea cambiado. Esa es la importancia entonces de lo que nosotros llamamos la cadena de custodia. Entonces, la cadena de custodia es una documentación que es escrupulosa, minuciosa, para establecer entonces, está vinculada con el presunto delito. Esa cadena de custodia, con ese documento que va dando información de dónde está la muestra y cómo está, desde que es levantada hasta que llega a los laboratorios, como dije hace un rato, o que llega directamente al tribunal por un juicio oral, es para darle trazabilidad y continuidad a las pruebas y que el material sea el mismo que se tomó y conserve lo que se llama el principio de mismidad, que siga siendo lo mismo que se tomó en origen y que no haya ningún cambio. Entonces, la cadena de custodia, como conclusión, podríamos decir entonces de que es un sistema de control que se aplica a todo indicio material que está relacionado con un determinado delito. Puede ser un arma, puede ser una muestra de agua para un examen químico o físico-químico, desde la localización por parte de la autoridad hasta que ha sido valorado por los órganos de justicia y deja de ser útil al proceso. O sea, desde el principio hasta el final, para evitar entonces que haya alteraciones, daños, sustitución, contaminación, destrucción o cualquier acción que varíe su significado original. Esa es la importancia entonces de la cadena de custodia.
Entonces, la cadena de custodia se basa en el principio de mismidad, que garantiza que los elementos que se presenten como prueba sean exactamente los mismos que se recolectó en el lugar de los hechos. Entonces evita toda esa maniobra que pueda haber de carácter irregular y a veces hasta intencional para cambiar el sentido, la respuesta del informe pericial. Vamos a avanzar un poco más. Y ya en un rato vamos a ver lo que es un informe pericial, y la cadena de custodia toma vida en el informe pericial. El informe pericial tiene 4 pilares que lo vamos a ver en un rato. El objeto de la pericia, para qué se hace, y el que está marcado en rojo, que es fundamental para este proceso, es la descripción del objeto a periciar. O sea, el perito, cuando hace su informe, en uno de los puntos va a describir cómo recibió el material, cómo está conformado, si está en un frasco, en una caja cerrada, qué color era, etcétera, etcétera. El contenido, todo. Entonces, la cadena de custodia tiene que decir exactamente lo mismo. Entonces, la cadena de custodia cobra vida cuando se lo coteja ¿con quién? Con el segundo punto del informe pericial por parte del perito, que es la descripción del objeto a periciar. Porque en la cadena de custodia hay una parte que es el levantamiento de las muestras, que es la primera parte que se hace generalmente en el proceso, salvo que tenga que ir el perito a tomar una determinada muestra por una determinada circunstancia, donde un tercero embala el material, lo describe y tiene que coincidir luego con lo que dice el informe pericial. Entonces decimos que ahí es cuando la cadena de custodia cobra vida, cuando se lo coteja con el informe pericial. Entonces ve que es fundamental este tema de la cadena de custodia. Entonces acá hay diversos formatos de que puede sufrir la cadena de custodia, y uno podría hacer un formato de este tipo. El lugar de entrega, en qué causa está relacionado, qué día se lo encontró, en qué ciudad, el número de evidencia, la descripción del objeto, el origen, qué examen se le requiere a ese elemento que se forma parte de la cadena de custodia, qué número de evidencia se le asigna, y quién entrega y quién recibe el material. Entonces, alguien en la escena del crimen o del delito levanta la muestra, la pone en una bolsa, hace toda la descripción de esa cadena de custodia y firma. Y se lo da a alguien que lo transporte. Y después, si hay alguien que lo transporta, que lo entrega en el laboratorio. Entonces, en cada lugar que cambia de mano, tiene que haber alguien que lo recepcione y es responsable desde que lo tiene hasta que lo entregue en el próximo cambio de manos. Ahí es la importancia entonces de la cadena de custodia, es ese que les estoy mencionando. Y algo importante para tener en cuenta, y antes que me olvide, era ver un poquito algunas cuestiones de la cadena de custodia, donde tenemos que verificar algunos puntos. Un segundo. Entonces, como les estaba comentando recién, para mantener entonces la cadena de custodia hay que verificar ciertos puntos. ¿Está el material probatorio debidamente identificado? ¿Es este? ¿Se ha preservado de la destrucción? ¿Hemos presentado el material embalado adecuadamente para que no se altere, no se destruya? ¿Se describió los cambios en cada punto que hubo por cada custodio? ¿Quién está en contacto? ¿Personas autorizadas y registradas? Entonces, todas estas cuestiones se deben tener en cuenta, porque puede ocurrir que también se pregunte
¿sí? Están los recibos para cada cambio de custodia. Esos recibos van manteniendo entonces adecuadamente la descripción y hecho con personas relacionadas y autorizadas. Bueno, cuando alguno de esos puntos no se cumple, fíjense en que cambiamos ya la foto de abajo, el eslabón. El eslabón se rompió, la cadena de custodia perdió validez y el proceso queda nulo. Porque si hay alguna alteración de esos puntos y no se cumple con la cadena de custodia, ya no vale de nada hacer ningún tipo de estudio ni entregar el informe pericial, porque la prueba está siendo alterada y no conservó el principio de mismidad. Se sospecha entonces que la cadena de custodia se alteró, por lo tanto, el proceso queda absolutamente nulificado. Avanzamos un poco más y vamos a ver ahora algunas cuestiones relacionadas con el informe pericial. Vamos a ver entonces cómo está constituido un informe pericial. Bien, pregunto a esta altura si hay alguna pregunta. Entonces vimos los distintos tipos de peritos: oficial, de oficio y de parte. Vimos algunas cuestiones relacionadas con cada uno de ellos. Vimos cómo se define en ese documento para ver que no se modifique o se altere el material que se va a estudiar, si es que hay algún material por medio, la cadena de custodia. Por supuesto, cuando hay una persona viva, no hay una cadena de custodia. Así que esto va aplicado a objetos materiales. Bien, quería saber si hay alguna pregunta, si esto queda claro, como para poder entonces proseguir con el tema. Bien, bien. Bien, No. perfecto. Bien, vamos a ver ahora cómo se conforma un informe pericial. Un informe pericial entonces, por normativa dentro de lo que es el artículo 250 del Código de Procedimiento en lo Penal, que lo contempla, digamos, desde el punto de vista jurídico y de ley, el dictamen entonces se hace por escrito y tiene mínimamente los siguientes puntos: la descripción de las personas, de los lugares, de las cosas o los hechos que se están examinando. En las mismas condiciones se lo describe tal cual fueron hallados. Una relación detallada de todo lo que se le hace al punto anterior y los resultados de esas prácticas. Las conclusiones a las que arriba el perito o los peritos, conforme entonces a lo que entiendan por sus conocimientos científicos y técnicos o de arte, y el lugar y fecha donde se hicieron entonces las operaciones. En sentido práctico, decimos entonces que un informe pericial debe contener entonces mínimamente las siguientes pautas: el objeto de pericia, ¿sí? ¿Para qué se solicita la pericia? ¿Cuál es el fin que persigue la pericia? ¿Qué pregunta debe contestar? Esto es fundamental. Y si no tiene objeto de pericia, uno no la puede presuponer. Siempre tiene que venir con punto de pericia. Si no tiene punto de pericia, es decir, ¿qué debo contestar? Evidentemente no tengo que tocar el material y consultar a las autoridades judiciales qué es lo que quieren hacer con esta muestra. ¿Qué quiere que se conteste? Descripción del otro pilar o la otra base del informe pericial. Nosotros decimos que el informe pericial tiene 4 patas. Uno es el objeto de la pericia. El segundo es la descripción del material a periciar. ¿Sí? ¿Cómo se encuentra? ¿Está en un frasco? ¿El frasco es verde, rojo, lo que fuera? ¿Tiene contenido? ¿Está volcado? ¿Cuál es el contenido? ¿Se mide? ¿Se pesa? Todo, absolutamente todo. La otra pata del informe es las determinaciones efectuadas, en forma absolutamente minuciosa y detallada, indicando el método científico y los resultados. Es decir, por ejemplo, si uno lleva una muestra de agua para determinar arsénico, y generalmente el método que se utiliza es la espectrofotometría de absorción atómica, tiene que aclarar qué método se utilizó y un fundamento de ese método y el resultado que se ha obtenido. Aunque el juez cuando lo lea no lo entienda, no importa, un par sí puede entenderlo. Y el otro punto son las conclusiones. Conforme entonces a los principios y reglas del arte, ciencia o industria, poner las conclusiones, que en realidad es lo que va a leer
el juez o el fiscal. La estructura, entonces, esta básica, puede ir acompañada por audios, videos, por escrituras adicionales, por documentos que pueden adicionarse, documentales, y también registros de sonido si hace falta. Bueno, depende del tipo de pericia, a veces se acompaña con un montón de otros elementos que coadyuvan al informe pericial, por eso decimos que no es de una estructura cerrada. Entonces, siempre el informe va a guardar fidelidad al conocimiento científico y no al interés de las partes que contratan, por ejemplo, un perito de parte. Vamos a avanzar un poco acá. Quería mostrarle entonces acá el informe pericial, un ejemplo de informe pericial. Por ejemplo, acá dice, el informe pericial, a quién va dirigido, la fecha, el que suscribe, perito, estos son informes oficiales, se dirige al fiscal en la IPP, Investigación Penal Preparatoria, número tal, cuál es la carátula, con el propósito de elevar el siguiente informe pericial. Fíjense en la primera parte. Primer punto a contestar. Objeto de la pericia. Determinación de la existencia de materiales, de metales pesados, cianuros u otras sustancias que puedan provocar una intoxicación de tipo crónica. Entonces, ese es el objeto, lo que tiene que contestar el perito. Eso siempre tiene que estar presente, no puede estar ausente ese punto. El otro punto es descripción del material a periciar. Entonces, una descripción pormenorizada del mismo. Para que no haya ningún tipo de error. Entonces acá se hizo hasta una descripción, perdón, una descripción interna, porque a veces dice una botella de color caramelo, con tapa negra, rosca, que contiene un líquido similar agua, se le identifica internamente como muestra, porque vienen dos botellas de agua. Entonces, dos botellas, ¿cómo le identificamos? Y tenemos que hacer una marca para decir esta es A, esta es B, o esta es muestra 1, o esta es muestra de tipo 2. Punto de importancia ahora es las determinaciones efectuadas. Entonces, como tercer punto, fíjense, entonces acá se tomó el pH, se usó un kit de determinada marca para determinar cianuros, la técnica por espectrofotometría para determinar metales pesados y los resultados. Luego, las conclusiones. Entonces acá, por ejemplo, fíjense, los guarismos obtenidos para ambas muestras, para los análisis practicados, presentan niveles dentro de los parámetros normados por el Código Alimentario Argentino, capítulo 12, artículo 982, modificación del 2007. Solamente el arsénico ostenta guarismos superados respecto a esa normativa, pero el suscripto desconoce los guarismos que devienen del suministro de red de provisión. O sea, el agua venía de una red de provisión, pero no teníamos el valor de cuál era los niveles de arsénico con que venían por el distribuidor del agua de red. Y se adjuntan fotografías como otro elemento complementario de esa estructura abierta que tiene un informe de tipo pericial. Entonces, fíjense, acá tenemos alguna fotografía, donde entonces tenemos la muestra correspondientes, de cómo han venido con los precintos. Un detalle fotográfico del número de precinto, que debe corresponder con la cadena de custodia. Si al momento que levantaron tenía el mismo número de precinto con el que lo recibió el perito, entonces ahí garantizamos de que no hubo un cambio, porque fíjense en que la primera fotografía, si uno saca del envase de las bolsas, tiene que romper la bolsa y el precinto.
Y para volver a dejarlo igual, la única forma es conseguir un precinto similar, pero seguramente no va a ser el mismo número. Lo que va a lograr entonces es demostrar que hubo una alteración dolosa con algún propósito no demasiado santo. Otra fotografía que está mostrando el número de precinto de la otra botella. Bueno, esto era un poco lo que quería mostrarles y ahora quería hacer alguna correlación con lo siguiente. Un segundo. Ahí está. Yendo entonces a otra causa general, uno puede decir, bueno, a ver, como conclusión, ¿qué vamos a poner en una causa cualquiera? En la muestra analizada, esperen que vamos a corregir que acá hay un pequeño error ortográfico. Acá está. En la muestra analizada, no se ha constatado la presencia de ninguna sustancia tóxica de las ensayadas, sin otro particular saluda al agente fiscal. O podríamos agregar, no se ha constatado la presencia de ninguna sustancia tóxica. ¿Qué les parece a ustedes? ¿La conclusión que figura en el fondo blanco o la conclusión que figura en el fondo rojo? ¿Cuál pondrían ustedes? ¿Y por qué? Lo dejo a consideración de la clase. Escucho opiniones. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es válida la conclusión? ¿La que está en fondo blanco o la que está en fondo rojo? Analicen y me comentan. Entonces acá alguien contesta para mí La blanca me parece, ¿eh? Blanco. Bien, ahí Dodaro quería Sí, aclarar algo. la blanca también agregando, digamos, la leyenda, digamos, del número de serie, digamos, de la muestra, ¿no es cierto? Especificando exactamente la muestra también. Y en el desarrollo del pero informe, ¿cuáles fueron las sustancias? sí, en el informe va a estar contemplado la descripción del material, cuál era el material descripto. Entonces, a la importancia de esto es que si uno pone, a veces los laboratorios periciales, lo que hacen es una serie de estudios en función de ciertas técnicas que tienen desarrolladas. Entonces, a veces en una muestra le dice, bueno, le hacemos 5 metales, y eso es lo que nosotros podemos hacer. Entonces, ¿ensayaron cuántos metales? 5. Entonces, siempre lo válido es la muestra analizada, la de fondo blanco, no se ha constatado la presencia de ninguna sustancia tóxica de las ensayadas. Ensayó algunas, pero si ponen de fondo rojo, da la suposición de que analizó todo lo que existe en el planeta, y no es cierto. Porque entonces dice, no se ha constatado la presencia de ninguna sustancia tóxica. Entonces, alguien, el fiscal o el juez o el abogado de la otra parte puede decir, ¿pero usted analizó todos los elementos que existen en el planeta? No, uno generalmente analiza algunos. Fíjense en que en el caso que estábamos anteriormente, el de las 2 botellas que le mostré, ¿no? Acá lo que se encontró fue que había una serie de ensayos que estaban correspondiendo al análisis de arsénico y de plomo y de zinc, no de otro elemento. Entonces, ¿qué se ensayó? Arsénico, plomo y zinc. No se ensayó ni mercurio, ni potasio, ni sodio, ni nada. Entonces uno tiene que poner de las ensayadas. ¿Qué es lo que ensayó? Porque si pone entonces el otro rótulo, evidentemente nos puede entonces tildar el informe, puede ser entonces anulado totalmente, porque no condice con la realidad. ¿Se entiende entonces para qué sirve estas cuestiones? Bien, vamos a seguir avanzando. Muy bien. Un segundito, estoy buscando. Vamos a ir acá. Bueno, el expediente, cuando uno va a leer un expediente judicial, ahí tienen una foto de uno simple, de un cuerpo, que es del fondo de la foto superior, y ahí a la izquierda a veces esto es un expediente de varios cuerpos según el tipo de causa. Puede venir 40, 50, 200 cuerpos o de uno.
Cada cuerpo tiene 200 fojas y están generalmente escritas a los dos lados. Entonces la foja que uno lee al principio en la cara de frontal se llama foja 1, supongamos. Y la de atrás, foja vuelta 1. Y así sucesivamente. Entonces, foja 1 es la frontal. Y la foja vuelta es la que está atrás de la principal. Entonces tiene el nombre de la carátula, de las partes. Entonces dice, por ejemplo, Sánchez Silvina contra Pérez José. Entonces, las partes de quién contra quién. Sobre tal tema, sobre daños y perjuicios. Entonces, cuando uno lee, entonces puede observar acá Sánchez Silvina es la que inicia la causa, Pérez José es la parte demandada y daños y perjuicios es el motivo de la causa. Sí, ahora va todo digital. Básicamente, si uno después va a los tribunales, lo que se utiliza más que nada hoy día por el tema de la pandemia y para que no haya tanto movimiento de papel, es todo lo que es el formato digital. Piensen ustedes que antes, por ejemplo, si en una parte había, perdón, en un proceso, uno hacía el informe pericial y había, vamos a suponer, las dos partes principales y después podía estar, por ejemplo, una RT, podía estar una empresa de seguros y quizás ya 5 o 6 interlocutores diferentes. Yo tenía que hacer 7 copias, una para cada uno de los que intervienen en el proceso y una para que quede el expediente. Y supongamos entonces que cada un informe tiene 40 hojas, por decir algo. Por 7 copias distintas, uno tenía que acercarse al juzgado, gracias, y tenía que entregar 280 copias, 280 hojas de papel. Hoy día se manda el digital y después cada una de las partes lo puede guardar en su computador y listo. O sea, lo que se ha visto con el tema de hoy día del uso del sistema de notificación electrónica es que la cantidad de papel que se está dejando de usar es realmente abrumadora. En el primer año, según un registro que me habían pasado, a nivel de la provincia de Buenos Aires, se habían evitado de imprimir más de 2 millones de páginas. Entonces, esto ya está implementado hace varios años. Entonces, imagínense la cantidad de hojas que se están ahorrando año tras año en la impresión. El sistema está buenísimo. Entonces, siempre va a haber un expediente en papel que uno va a poder ir a consultar, pero todo ese movimiento interno entre las partes, sí, la industria del papel evidentemente no le va a hacer mucha gracia, y sí, bien para la ecología, sí. Bueno, estas son cuestiones que nos tocan hoy día, ahorro energético, ahorro ecológico, bueno, y ahí siempre hay una parte que pierde en todo esto. No podemos conformar a todas las partes por igual. Esto, hay un viejo refrán que dice, ¿no? Esta cuestión. Bien, vamos a seguir, así no nos desviamos del tema. Entonces, en el expediente, en el frontal, va a decir cuál es el tribunal que interviene, el dato del juez, la secretaría si lo hay, el inicio de la causa, la recopilación entonces de la información dentro del expediente es efectuada en forma cronológica, las hojas son numeradas con el nombre o foliadas con el nombre de folio 1. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para impedir entonces de que se arranque alguna hoja. El legajo, así conformado, si uno tiene que sacar fotocopia y tiene que desprenderlo, lo que se llama el desglose, se lo solicita por escrito al juez y hay constancia de quién retiró autorizado tales hojas y tiene un plazo que el juez le va a decir, bueno, en cuestión de 48, 72 horas debe entregar lo desglosado otra vez al documento de origen. Y de esa forma, entonces, otra vez va al proceso. Bien, entonces recuerden, foja al reverso, folio, y la de atrás es la palabra vuelta. Entonces, si yo hago referencia a la página, al folio 30 de la parte de atrás, digo folio 30 vuelta. Cada legajo va a estar conformado por 200 hojas y a la página 201
que sigue en orden cronológico, va a una carpeta nueva, un legajo nuevo, y se llama segundo cuerpo. Y así puede formar varios cuerpos. Pero sí hay una costumbre, entonces, un protocolo que es siempre de 1 a 200, cuerpo 1. 200, 1 a 400, la 2, cuerpo 2. Y así sucesivamente, cada 200 páginas forma entonces un legajo o un cuerpo nuevo. Bien, entonces la provincia de Buenos Aires, como para ir concluyendo un poco el tema, prueba pericial, la etapa de instrucción, el que dirige todas las acciones para llevar a juicio oral, es la investigación penal preparatoria, es el agente fiscal. Él determina la necesidad entonces de que se produzca la prueba pericial, designa al perito, se hacen los sorteos correspondientes y se presenta por parte de las partes los peritos que propone para que los asista. Bueno, el fiscal también da la directiva de que hay que conservar los objetos, que no hay que destruirlos. Puede estar presente entonces en todos los exámenes que se hagan, los objetos que se hagan, de las descripciones, las pruebas periciales, el fiscal puede estar entonces presente. Pedir la autorización, lo repito porque es un tema recurrente y tengo que ser insistente en ese tema. Respecto de la obligatoriedad del cargo, el Código de Procedimientos Penal también señala que el cargo es obligatorio, siempre y cuando, por supuesto, esté dentro que no corresponda a las generales de la ley, ¿no? Y que tenga el título para la incumbencia a lo que deben contestar. El designado como perito tendrá el deber de aceptar y desempeñar fielmente el cargo, salvo que tuviera un grave impedimento. En tal caso, hay que poner en conocimiento al agente fiscal al ser notificado de la designación. Fíjense que dice también, será reprimido con prisión de 15 días a un mes el que siendo legalmente citado como testigo, perito o intérprete se abstuviese de comparecer o de prestar la declaración en la exposición respectiva. En caso de que el perito o intérprete se impondrá además inhabilitación especial de un mes a un año. Entonces quizás no termine en prisión porque con esa cantidad de tiempo eso es escarcelable, pero sí le van a dar inhabilitación. Imagínense un año sin poder trabajar con el título habilitante que a uno le costó tanto obtener. La reserva, el perito tiene que guardar reserva de todo cuanto conociere con motivo de su actuación. O sea, uno se entera muchas veces de ciertas cuestiones muy delicadas y no puede estar ventilándolas. El Código de Procedimientos también exige ese silencio, ¿sí? Para guardarlo, no ventilarlo, no hacerlo público. Bien, acá le muestro entonces el acuerdo 2487 del Poder Judicial de la provincia. Menciona entonces que en la ciudad de La Plata existe una Dirección General de Asesorías Periciales, o sea, un servicio pericial que va a presentar distintas sesiones. Por ejemplo, va a tener la sesión médico-forense, anatomía patológica, química legal, médico clínico, radiología, contadores, psicólogos, balísticos, cirugía, asistentes sociales, fotografía judicial, o sea, todas las áreas y que van a atender a los jueces para dar respuesta a las preguntas que el juez va a tener necesidad de ser asistido por estos especialistas. Entonces, cuando las especialidades estén, las especialidades salen del staff del Poder Judicial a través de los peritos oficiales. Cuando no hay, se convocan los peritos de oficio, que son muchas de las áreas que no hay dentro del staff de los peritos oficiales. Entonces eligen a los peritos de oficio. Y el perito de parte, recuerden entonces que va a asistir a las partes cuando necesiten que se los ilustre a las partes porque no entienden nada de lo que está sucediendo. Vamos a avanzar a la siguiente. Remoción, el perito puede ser removido si renuncia sin motivo atendible, se rehúsa a dar el dictamen o lo presente en tiempo y forma, y el juez entonces va a nombrar a otro
revoca del cargo y lo aparta del proceso y notifica que tiene una sanción al sistema ULPIANO. O sea, al año siguiente, cuando el perito de oficio se quiera anotar, va a saltar que fue sancionado. Exclusiones de la lista: no presentarse, por ejemplo, a los 3 días de la notificación sin motivo justificado, renunciar sin un motivo atendible, rehusar o no dar el informe, no concurrir a las audiencias cuando se lo requiera, no contestar ampliaciones, negarse a dar explicaciones o cualquier otro lugar de que puede dar exclusión al perito que puede estar no descrita en esta lista que les estoy mostrando acá. El reemplazo: el perito puede ser reemplazado si no acepta el cargo dentro del tiempo fijado. El juez puede nombrar a otro. En caso de ser admitida una recusación, el juez lo va a nombrar a otro, al o a los peritos recusados. Cuando el perito es el que se excusa, el juez también lo contempla si corresponde a causa de excusación o no, y lo va a reemplazar por otro. Si el perito es removido, entonces el juez va a nombrar a otro en su lugar. Y también, por supuesto, por otra causa que dé lugar al reemplazo del juez, del perito, por enfermedad, inhabilitación, que se jubiló, falleció o canceló la matrícula. Entonces también ahí el perito va a ser reemplazado. Les muestro ahora algunas fotografías de la asesoría pericial de La Plata, con algunas fotografías que están en la calle 41, entre 119 y 120. Ahí tenemos entonces la Dirección General de Asesorías Periciales con los asesores, las distintas áreas que atiende de la asesoría pericial de La Plata, que era un poco lo que les mostré en unas diapositivas atrás. Y después también las departamentales tienen a veces cuerpos asesores técnicos, contadores y alcalistas. Bien, avanzamos un poquito más para mostrar algunas fotos más. Y ahí tenemos, por ejemplo, lo que es, en planta baja, bueno, y el subsuelo y el primer piso, las distintas áreas que existen dentro del laboratorio, de los laboratorios y dentro de lo que es la Dirección General de Asesorías Periciales. Entonces, le va mostrando dónde están las áreas de atención que después da respuesta al juez. Radiología, procesamiento y análisis digital de imágenes. La mesa de entrada al laboratorio, que es el laboratorio químico, mesa de entrada de ADN, inmunohematología para el grupo y factor de sangre, química y toxicología legal, anatomía patológica, entre otras, medicina forense, psiquiatría forense, cirugía, entre otras áreas, contadores, psicología, médicos laboralistas, fotografía, imágenes, ingeniería y arquitectura, balística, etc. O sea, son una gran cantidad de áreas que conforman parte entonces de lo que es la asesoría pericial departamental de La Plata. En cuanto a lo que corresponde a los laboratorios químicos, bueno, una empleada toma nota y entrega una constancia de entrega de material a quienes llevan las muestras a los laboratorios en un sistema informático donde hay un sorteo automático asignándole cada causa a cada perito. Cada pericia o cada material es guardado dentro del espacio que corresponda y después los técnicos que asisten a los peritos guardan en heladeras bajo llave los materiales a periciar y estos se abrirán en el momento que el perito lo estime conveniente, que coincide con la fecha que comunica al fiscal que tal día y tal horario en tal lugar se van a hacer el acto de apertura del material para empezar entonces el examen pericial. Dentro del laboratorio también existe una cadena de custodia del material recibido, porque a veces el material es compartido en distintas áreas. Por ejemplo, el material puede estar compartido entre anatomía patológica, puede estar compartido por química y puede estar compartido con hematología. En este caso que les estoy mostrando acá, fíjense en que
en el espacio del medio, dice un sobre P madera, que es papel madera, con sangre a verificar por el perito. Esto significa que las otras casillas, al estar en blanco, no es compartido material y solamente lo va a recibir un área. Entonces, bueno, ahí se pone el nombre de la víctima, si es un homicidio o suicidio, el departamento judicial, quién está solicitando el estudio y el número que corresponde a la sección de química o a otras áreas de la asesoría pericial. Bueno, esto era un poco lo que quería conversar esta tarde con ustedes y decir entonces que el mundo pericial es muy amplio, es muy interesante para que ustedes puedan en su momento trabajar. Por eso les digo que es un área de trabajo más que interesante y que el día de mañana le pueden sacar una utilidad importantísima desde el punto de vista económico. Bueno, quería saber si hay alguna pregunta, alguna consideración que quieran formular, pero esto es más o menos lo que quería charlar con ustedes porque, como ya les decía, en general encontramos que en ninguna cursada se explica este tema de lo que es un perito, una pericia, cadena de custodia, cómo se hace o cuáles son los andamiajes para hacer un informe pericial, y por eso me pareció más que oportuno. Bueno, quedo atento si quieren formular alguna pregunta, alguna observación. Sí, había Nelson Malis, adelante. Bueno, yo quería decirle que se escuchó particularmente bien todo. Me pone contento cuando las clases son así, digamos, orales y no el video, y le quiero agradecer mucho por la gentileza. No, por favor. Me parece un tema que hay que darlo, por eso lo contemplé y digo, bueno, hoy sería el día indicado para poder darlo. Estamos bien de tiempo, así que bueno, este era un poco lo que quería compartir. Había otra pregunta o aclaración de Bolotra, adelante. Sí, profesor, buenas tardes a todos los compañeros. Bueno, primero ya le dije, excelente la clase. Gracias. La verdad que es maravillosa. Me tocó una vuelta a hacer, pero de parte, ¿no? Como pero en la parte de eléctrica. Pero habiendo leído, buscando material para trabajar en uno de los trabajos prácticos, puede ser que usted haya sido perito del caso de Avellaneda del 1994, cuando varias personas fallecieron por el gas cianhídrico, puede ser que haya sido usted. Sí participé. Sí, esto fue un caso de que me tocó trabajar en forma indirecta ya sobre el camillero que había fallecido. Fue un caso de que se liberó gas cianhídrico por el contacto de vuelcos industriales clandestinos con medios ácidos que contactó con otro camión que pudo haber contenido cianuros. Al contactarse, liberaron gas cianhídrico y produjo la muerte, en particular de una vivienda que tenía algunos problemas de desagüe y las cloacas no tenían sifón, con lo cual el gas avanzó, entró dentro de la vivienda y fallecieron como 6 o 8 personas. Sí. Sí. Bueno, yo no sabía del caso. Me enteré hace por una cuando estábamos haciendo la tecnicatura y siempre me impactó. Y cuando el otro día estaba buscando información para poder visitar algunas páginas, lo encontré a usted y justo me parecía como que había sido perito. Dije, bueno, le voy a preguntar y justamente muy relacionado con este tema, ¿no? Con el tema de la toxicología, sí, etc. absolutamente, es un tema. No, por favor, el tema de la pericia es realmente un mundo apasionante, así que les agradezco las preguntas. A ver, había una pregunta más ahí de Galarza Puig, adelante. Profesor, buenas tardes nuevamente. ¿Usted tendría para subirnos algún tipo de ejemplo de una pericia? Como para tener, pues Sí, la verdad fue muy interesante la clase y como siempre abordamos este tema, pero no tan en profundidad, pero sería bueno tener algún ejemplo. Y bueno, y con respecto a lo que dijo Bolotra recién, me acuerdo que el hecho fue de relevancia porque había fallecido la familia, llamaron a la ambulancia, si no me equivoco, ingresaron los médicos y al no tener respuesta el chofer entró también y habían fallecido, creo que falleció bastantes personas, si no recuerdo. exactamente, fue así tal cual lo describís.
entró el gas en las familias, creo que el hijo llamó porque no tenía atención en la casa, fue una médica que entró con el camillero, fallecieron, y sí, fue un desastre, pero nunca hubo una respuesta de quién fue realmente el responsable, es muy difícil de determinar. Y respecto de lo que se me solicita, sí, se pueden retirar y ya estamos terminando. Sí, voy a buscar alguna pericia que esté relacionada con la higiene y la seguridad, que le pueden servir a ustedes. Así que yo estoy trabajando como perito de oficio para el Departamento Judicial de Morón y voy a ver que si sacando el nombre de quien está involucrado en el proceso, les alcanzo un informe pericial. Yo después les Sí, por aviso y se lo supuesto, puedo... por lo que decía recién Sí, de sí, la reserva, ¿no? Así que bueno, exactamente. perfecto. Sí, yo voy a sacar todos los datos que identifiquen el lugar y por supuesto lo busco con tiempo y se los paso. Bueno, un Muchas gusto gracias, ¿eh? entonces y la semana que viene ya les voy a informar día y horario para que ustedes tengan la próxima clase. Bueno, un gusto haber participado y que ustedes hayan preguntado. Así la clase se hace más dinámica. Muchas gracias, hasta luego. A ustedes, hasta luego.